La llamaban gorda, una desgracia para la familia. Decían que nadie la deseaba y que por eso su propio padre la entregó como castigo a un esclavo, pero lo que nadie sabía era que él la amaría de una forma que ningún hombre noble jamás consiguió, y lo que ella descubrió en su cabaña de madera lo cambió todo para siempre, un secreto enterrado y una traición que separó a dos familias. Agárrense fuerte, porque esta no es solo una saga de amor imposible, es una revolución de sentimientos, que va a hacer estallar tus emociones. Es la historia de una mujer que fue tratada como castigo y descubrió que su verdadera belleza estaba en los ojos de quien menos lo esperaba. Una historia que prueba que a veces sufrimos las peores humillaciones, no como maldición, sino porque nuestro destino nos espera al otro lado del dolor. Prepárense para conocer a Valentina Mendoza, la hija que fue dada como premio y ganó un corazón de oro. Los pasillos del Palacio Mendoza brillaban como oro derretido bajo la luz de los candelabros. Las paredes espejadas reflejaban el lujo con crueldad, como si la misma riqueza se burlara de quien no encajaba en los estándares de la nobleza. En el centro del gran salón, los vestidos giraban como flores de colores al viento, acompañados de risas suaves y miradas juzgadoras. El sonido de los tacones resonaba sobre el mármol pulido. Era una noche de fiesta, de apariencias falsas, de mentiras doradas. Y entre todos aquellos rostros pintados de belleza forzada, allí estaba ella, doña Valentina Mendoza, hija del conde Ricardo, nieta de capitanes, heredera de sangre azul y de un cuerpo que no encajaba en los moldes de la época. Valentina no pasaba desapercibida, pero jamás por las razones que una dama desearía. Sus vestidos eran siempre hechos a medida, amplios, decorados con bordados discretos, como si intentaran ocultar en lugar de adornar. Su cabello, abundante y castaño, siempre recogido con cintas simples, y su rostro verdaderamente bello era ignorado porque su figura ocupaba más espacio del que los ojos crueles podían aceptar. Aquella noche, Valentina caminaba por el salón, con pasos cuidadosos. Sabía que la estaban observando, sabía que cada risa ahogada podía ser sobre ella, pero mantenía la espalda erguida. Lo que no esperaba era la crueldad que estaba por venir. Un grupo de jóvenes nobles conversaba cerca de la fuente de mármol blanco. Entre ellos estaba don Francisco, el hombre que su padre había sugerido discretamente como posible esposo. He oído que tu padre quiere casarte con la señorita Valentina, provocó uno de los amigos, en voz lo bastante alta como para que todos oyeran. Francisco esbozó una sonrisa cruel y respondió: solo me casaría con ella si fuera para cargar el equipaje de la familia o para protegerme de cañonazos. Con ese tamaño, ni necesito guardaespaldas. Las carcajadas estallaron como bombas en el aire. La risa fue lo que más dolió. Valentina estaba a pocos metros. Se detuvo en seco, fingió no oír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas calientes. Su corazón se contrajo como un pájaro herido. El salón seguía girando, pero dentro de ella, el tiempo se detuvo, y fue en ese silencio interior que lo vio. Al fondo del salón, su padre, el conde Ricardo, observando toda la escena, no hizo nada, no se acercó, no la defendió, solo giró el rostro, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, Valentina no bailó, solo esperó el momento de subir a su habitación, quitarse el vestido ajustado, soltarse el cabello, y mirarse en el espejo ovalado que la acompañaba desde pequeña. Pasó los dedos por su rostro, observó aquello que todos parecían rechazar, la dulzura en sus ojos, la firmeza de su mentón, el contorno delicado de sus manos. Ella no se odiaba, pero el mundo parecía empeñado en enseñarle a hacerlo. A la mañana siguiente, fue llamada al despacho noble de la casa. Su padre estaba sentado, erguido en su silla de respaldo alto, rodeado de consejeros y de la ama de llaves. Su expresión era de hielo, pura, sin cariño, sin arrepentimiento. Valentina, dijo él, con voz seca, hay decisiones que deben tomarse con frialdad.
No has traído honor a nuestro nombre, pero quizás aún puedes ser útil. Ella frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? La corona necesita recompensar a un hombre por servicios prestados. Un esclavo, sí. Un esclavo, salvó la vida de un marqués en batalla. El rey desea recompensarlo con una compañera. La sangre de Valentina se congeló en las venas. ¿Y qué tengo que ver yo con eso?, preguntó. Con voz temblorosa, su padre finalmente levantó la vista. Tú serás esa recompensa. El mundo se derrumbó sobre ella. Esto es un castigo, susurró Valentina, intentando mantenerse firme. Es destino, respondió él, con la frialdad de quien jamás reconoció a su propia hija. Aquella tarde, Valentina no lloró, no gritó, no imploró, solo subió a su cuarto. Tomó la cinta roja que su madre usaba en el cabello antes de morir y se la ató al suyo. Sabía que su vida estaba siendo vendida como moneda de cambio, pero aún así, eligió marcharse con la cabeza en alto. Al día siguiente, al atardecer, Valentina fue llevada hasta los límites de las tierras reales. Allí, una pequeña casa de madera y piedra la esperaba, y frente a la casa, él, Tomás, alto, fuerte, piel morena como el bronce, ojos profundos y sin miedo. Ella bajó del carruaje sin decir una palabra. Esperaba burla, desprecio, pero él solo inclinó la cabeza y dijo, bienvenida. Y en ese gesto, simple, Valentina sintió el inicio de una historia que el mundo no estaba preparado para escuchar. La carreta partió antes de que el polvo se asentara. No hubo despedida, ni una mano alzada, ni una mirada de compasión. Valentina quedó allí, quieta, con los pies hundiéndose levemente en la tierra seca del camino. El vestido de lino beige, bordado con sencillez, se movía con el viento que traía olor a madera vieja y hojas quemadas. El cielo encima estaba cargado, lleno de nubes que parecían contener lágrimas que el mundo se negaba a derramar. Frente a ella, una casita de piedras oscuras y techo de barro, pequeña, solitaria, con ventanas estrechas y una puerta de madera marcada por el tiempo. Un tendedero discreto con sábanas blancas se movía junto a la pared y, del otro lado, una hilera de hierbas secas colgando cabeza abajo exhalaba un perfume terroso, suave e inesperadamente delicado. Ella no sabía qué esperar, pero no esperaba eso. La casa era humilde, sí, pero había orden, cuidado, como si cada piedra hubiera sido colocada con intención, como si ese espacio dijera, aquí no hay lujo, pero hay dignidad. Entonces él apareció. Tomás salió de la casa, cargando una pequeña canasta de leña en los brazos. Vestía una camisa de algodón gastado, pantalones atados a la cintura con una cuerda simple y los pies descalzos. Su piel oscura y firme, como el tronco de un árbol antiguo, la mirada profunda, inquietantemente tranquila. Cuando la vio, se detuvo, la miró de arriba a abajo, pero no con juicio, sino con curiosidad silenciosa, con cautela, como quien mide el viento antes de dar el primer paso. Y entonces dijo, la casa es tuya, si quieres entrar. Solo eso, sin ironía, sin desprecio. Valentina dudó, el corazón acelerado, la respiración atrapada en el pecho como un pájaro enjaulado, pero caminó. Cada paso era un desafío, cada movimiento un recordatorio de que no estaba allí por elección. Al entrar, sintió el olor a leña, de hojas secas y algo horneado, tal vez maíz, tal vez raíces. La casa estaba dividida en dos ambientes. En la sala, una mesa de madera con dos sillas, un banco cubierto con una tela a rayas, estanterías con tarros de barro, una estera enrollada en una esquina. En el otro cuarto, una cama pequeña con mantas oscuras y un baúl cerrado. Puedes dormir allí, dijo él, señalando el cuarto más pequeño. Valentina solo asintió. Aún no encontraba su voz. Tomás volvió a la cocina, encendió el fuego con movimientos firmes y silenciosos. Hizo una infusión con hojas verdes.
El sonido del agua hirviendo era el único ruido. ¿Tienes hambre?, preguntó. Valentina abrió la boca, luego la cerró. Finalmente, respondió, no lo sé. Tomás colocó un plato con un trozo de pan y raíces cocidas sobre la mesa, luego se alejó sin sentarse. Ella se acercó, se sentó, comió despacio. La comida era simple, pero bien hecha. Eso también la desconcertaba. Esperaba abandono, indiferencia, quizás hasta humillación, pero encontraba espacio. Esa noche, se acostó en la cama con los ojos abiertos. Escuchaba el viento golpeando la pared exterior. Oía los pasos suaves de Tomás en la otra habitación. Nada más, ningún intento, ninguna palabra adicional. Apretó la manta contra el pecho. Recordó las palabras de su padre, moneda de cambio. Y ahora, allí estaba ella, en una casa de piedra, al lado de un hombre que la veía, pero no la consumía, que la notaba, pero no la juzgaba. En medio de la madrugada, despertó con el sonido de la lluvia. Gotas tamborileaban sobre el techo de barro. Valentina se levantó despacio, caminó hacia la ventana. Afuera, la luz de la lámpara encendida iluminaba el rostro de Tomás, que estaba sentado en el porche, observando la oscuridad como quien conversa con ella. Ella se quedó allí, inmóvil, observándolo a lo lejos, y, en ese instante, algo susurró. Dentro de ella, no era miedo, ni rabia, era otra cosa, una inquietud nueva, como si alguien por primera vez la estuviera tratando como a una igual, no como una carga, no como vergüenza, no como castigo, sino como presencia. Volvió a la cama, cerró los ojos con fuerza y pensó, si él no me odia, ¿por qué duele tanto? El silencio de Tomás era un espejo, y en él había tantas grietas. Pero allí, en la casa sencilla del esclavo, nacía la primera semilla de una nueva historia, una historia donde tal vez, solo tal vez, ella no fuera solamente lo que decían que era. El silencio de la madrugada era espeso, casi sólido, un velo oscuro que cubría el mundo. Los grillos cantaban a lo lejos, interrumpidos de vez en cuando por el crujir de la madera en la estufa, que aún conservaba una brasa encendida. La pequeña casa dormía, pero dentro de ella, Valentina estaba despierta, acostada sobre el colchón, rústico, el cuerpo inmóvil, pero el corazón en tumulto. La sábana se le pegaba a la piel húmeda, los pensamientos giraban, el orgullo latía. Necesitaba salir de allí, no soportaba más el contraste entre lo que sentía y lo que veía. ¿Cómo podía ese hombre, un esclavo, tratarla con más dignidad que su propia familia? ¿Cómo podía su silencio decir tanto y, al mismo tiempo, ser insoportable? Era como si él viera lo que ella misma intentaba ocultar. Esa noche, se levantó en silencio. El suelo frío recibió sus pies descalzos como hielo. Tomó el chal colgado detrás de la puerta, abrió con cuidado la puertita lateral, que quedaba en la parte trasera de la casa. Afuera, el viento era cortante, la oscuridad lo abrazaba todo, con una fuerza ancestral. Los árboles susurraban inquietos, el suelo de tierra, aún húmedo por la lluvia, crujía bajo sus pasos, pero ella no miró hacia atrás, caminó primero despacio, luego más rápido. Las manos le temblaban, el chal se le escurría del hombro, el frío se infiltraba por las rendijas de la ropa, pero seguía adelante, como quien huye no solo de un lugar, sino de sí misma. El sendero de barro conducía a un antiguo camino de cazadores, un corredor de árboles retorcidos donde la luna apenas lograba colarse. El sonido de los búhos, el ruido de pequeños animales, todo creaba una sinfonía de tensión, pero ella no se detenía. Valentina corría de una bondad que no entendía, corría de su propio reflejo en el espejo de la casa, corría del recuerdo de la risa de los nobles y de la calma en los ojos de Tomás. Fue entonces cuando el mundo se oscureció, una rama suelta bajo sus pies, un resbalón, un sonido seco y la caída. El cuerpo rodó por la ladera mojada, el barro
Se pegó al vestido, el impacto contra el suelo le quitó el aliento, la cabeza golpeó una piedra con un sonido sordo, el mundo giró, el cielo pareció ponerse de cabeza, y luego, el vacío, cuando los ojos se abrieron de nuevo, el mundo estaba borroso, olor a tierra mojada, sangre seca y leña, la frente le palpitaba, los brazos dolían, pero había calor en su piel, alguien la cargaba, Tomás. Él la sostenía con firmeza, el rostro serio, la respiración agitada, estaba cubierto de sudor, barro y alivio. Llegaron a la casa, él la acostó con cuidado en la cama, le pasó un paño húmedo por la frente, el agua estaba tibia, el gesto era gentil, el alma de Valentina temblaba más que su cuerpo. ¿Por qué?, murmuró ella con voz débil, como hoja al viento. Tomás la miró, los ojos profundos, cansados, pero llenos. Porque me fuiste entregada, respondió en voz baja, y yo no rechazo lo que la vida trae con respeto. Ella giró el rostro, las lágrimas escurriendo en silencio. Él salió, volvió minutos después con otro paño, un cuenco con raíces machacadas y miel tibia. La alimentó en silencio, con cuidado, como si cuidara algo valioso. En los días siguientes, Valentina se sintió débil. Llegó la fiebre, los escalofríos, pero Tomás siempre estaba allí, cambiaba las compresas, preparaba sopas, susurraba, palabras que ella no entendía en una lengua antigua, ancestral, y cada gesto derribaba un muro más. Los niños de la aldea dejaban flores en la ventana, un anciano trajo una manta nueva, una mujer anónima, un frasco de dulce de calabaza. Valentina, aún en reposo, empezó a ver, a percibir. El mundo allá afuera era duro, sí, pero también estaba hecho de gente que cuidaba. Una mañana, al despertar, encontró sobre la mesa, al lado de la cama, una escultura tallada en madera. Era una mujer con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho, y debajo de ella, escrito en caligrafía rústica, cuerpo grande, alma inmensa. Valentina lloró, lloró porque nadie jamás le había hablado así, lloró porque lo que la curaba, no era la sopa, ni el descanso, era el cuidado, y quizás era el inicio del amor. El tiempo en la casa de madera pasaba despacio, como si el reloj se hubiera rendido al ritmo del viento, al olor de la leña quemándose y al canto de los pájaros, que venían a cantar por las mañanas. Valentina despertaba con el sol tocando su piel, el calor suave entraba por la ventana estrecha, calentando sus mejillas antes de abrir los ojos. Había algo nuevo en ese despertar, no había gritos, ni órdenes, ni prisa, solo el aroma del café de maíz tostado viniendo de la cocina, y el sonido del fuego avivándose. Tomás ya estaba de pie, siempre lo estaba, no hacía ruido, no hablaba fuerte, pero su presencia llenaba la casa. Era como un árbol firme, silencioso, vivo, cocinaba con atención, remendaba su propia ropa, organizaba las hierbas en pequeños ramos que colgaba junto a las ventanas, y cuando se cruzaba con Valentina en el pasillo, solo decía, ¿dormiste bien? Ella solo asentía con la cabeza, aún no sabía cómo responder a tanta calma. En la primera semana, Valentina se limitaba a observar. Su mundo siempre había sido de terciopelos, salones fríos y sirvientes con la mirada baja. Ahora, veía la belleza en el suelo de tierra apisonada, en el silbido de la tetera, en el gesto delicado con que Tomás se lavaba las manos antes de tocar los frijoles. La simplicidad no era fea, era limpia, verdadera. Con el paso de los días, Valentina empezó a levantarse más temprano, dobló sus propias sábanas, barrió la terraza, intentó aprender a atar los ramos de hierbas, sin mucho éxito al principio. Tomás la observaba de lejos, nunca la corregía, solo sonreía de lado. «Tienes talento en las manos», dijo un día. Ella se detuvo, sorprendida. Nadie jamás había elogiado sus manos. Siempre decían que eran gruesas, demasiado grandes. Pero, allí, en esa frase simple, había reconocimiento. Una tarde,
Valentina se sentó en el banco del porche y pasó horas observando cómo el cielo cambiaba de color. Era un espectáculo silencioso. El azul se transformaba en dorado, luego lila y finalmente, en un manto oscuro salpicado de estrellas. Los niños del pueblo jugaban con arcos de madera a lo lejos. Una de ellas, una niña de trenzas cortas, se acercó. ¿Eres la mujer del hombre fuerte?, preguntó con inocencia. Valentina rió. No soy mujer de nadie, pero él te mira como si lo fueras. Valentina quedó en silencio. Aquello resonó dentro de ella como una campana antigua. Al día siguiente, algo cambió. Tomás estaba en la huerta sembrando raíces cuando Valentina se acercó con una cesta. Dentro, ropa remendada. Había pasado la tarde cosiendo sola, por primera vez en años. Hice esto, dijo, mostrando. Tomás sostuvo la camisa remendada, observó las costuras torcidas, pero firmes. Lo hiciste con el corazón, dijo. Ella bajó la mirada, emocionada. Esa noche, Tomás asó yuca en las brasas. Valentina preparó té de limón con cáscara de canela. Se sentaron uno al lado del otro. No se tocaron, pero respiraban al mismo ritmo. El silencio ya no era incómodo, era compañía. Más tarde, Valentina encontró sobre su almohada una pequeña flor seca atada con un hilo rojo, y al lado, un papel doblado con caligrafía rústica. A veces, la belleza no necesita aplausos, solo espacio para crecer. Valentina apretó aquel billete contra el pecho, sintió las lágrimas cálidas escapar. Por primera vez, no lloraba de dolor, lloraba por ser vista, no como la hija gorda de un conde, no como moneda de cambio, sino como mujer, mujer entera. Desde aquel día, Valentina comenzó a sembrar al lado de Tomás, a recolectar raíces, lavar ropa en el río, reír con los niños. Aprendió a hacer jabón de ceniza, a leer el cielo para predecir la lluvia, a reconocer el aroma de las hierbas, y, poco a poco, aprendió a reconocerse, no como una vergüenza, sino como una mujer que tenía un lugar en el mundo, aunque antes el mundo le hubiera dicho que no. La casa de madera, tan pequeña por fuera, se transformó en un hogar dentro de ella, y la simplicidad se convirtió en su mayor riqueza. Era el final de la tarde, cuando el cielo se tiñó de un dorado profundo, como si el sol, antes de despedirse, quisiera contar un secreto. Valentina recogía la ropa del tendedero, doblando cada prenda con cuidado. El perfume del jabón de hierbas se mezclaba con el olor de la tierra húmeda y la brisa tibia que venía del campo. Tomás estaba lejos, ayudando a un anciano a reparar una cerca caída. Ella estaba sola, pero no sentía soledad. La casa, por primera vez, parecía cantar con su presencia. Al guardar las telas en el pequeño baúl de madera arrimado a la pared del cuarto, notó algo diferente. Una rendija, la parte trasera del baúl no estaba alineada con la pared. Curiosa, lo empujó con esfuerzo. El mueble crujió, revelando detrás de él una pequeña caja de cuero oscuro, polvorienta, atada con un cordón rojo. Valentina dudó. El corazón le latía acelerado, como si supiera que aquel objeto no era un simple olvido, era un fragmento de algo mayor, algo que aún no comprendía. Se sentó sobre la estera trenzada, colocó la caja en su regazo y desató el cordón con manos temblorosas. Dentro, había un retrato, una acuarela antigua en tonos pastel, el rostro de una joven sonriente, de cabello oscuro y ojos almendrados. La pose era serena, los labios delicados. Llevaba un collar con una piedra roja, igual al que Valentina había visto años atrás en el cuello de una pariente. Volteó el retrato. En el reverso, una caligrafía suave, casi borrada. Para mi amor, tu esperanza. El mundo se detuvo. Esperanza de Vila Real, prima de Valentina, hija de la hermana de su madre, una mujer que había desaparecido misteriosamente años atrás, tras un escándalo silenciado por los pasillos de la corte. Valentina apretó el retrato contra el pecho. Las piezas comenzaban a encajar dolorosamente. La forma en que Tomás la había mirado al principio,
con sorpresa, con memoria, el cuidado silencioso, el respeto casi sagrado. Él no la veía solo como una desconocida, ella llevaba los rasgos de alguien que él amó. Amó de verdad. Aquella noche, Valentina esperó, se sentó frente al fuego, el retrato a su lado. Cuando Tomás regresó cansado, con la camisa manchada de polvo, no dijo nada al principio, solo extendió la imagen. Él se detuvo, el cuerpo se tensó, los ojos tardaron en parpadear. La mano dudó antes de tomar el papel. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con voz ronca. Detrás del baúl. No estaba escondido de mí. Estaba escondido del mundo. Tomás se sentó. El fuego entre ellos danzaba, lanzando sombras sobre sus rostros. Ella me amó y yo a ella, dijo por fin. Me eligió cuando nadie se atrevía. Yo era libre en aquella época. Trabajaba como mensajero del rey, pero su padre, tu tío, lo descubrió. Valentina escuchaba en silencio. Cada palabra era una herida y una caricia a la vez. Mandó que me apresaran. Me vendieron como esclavo antes de que saliera el sol. Dijeron que ella fue enviada al extranjero, que murió de fiebre, pero nunca supe la verdad. Los ojos de Tomás brillaban ahora, pero no de rabia, sino de dolor. Y ahora tú, hija de la misma sangre, con los mismos ojos, la misma fuerza. Cuando llegaste pensé que era algún tipo de castigo o ironía del destino, pero luego entendí que era un nuevo comienzo. Valentina apenas podía respirar. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque no quería que pensaras que te veía como una sombra del pasado. Tú eres tú, pero es imposible no amar también aquello que me recuerda lo que me fue arrebatado. Las palabras eran firmes. No había manipulación ni súplica, solo verdad. Valentina se levantó despacio, se acercó a él, lo miró profundamente a los ojos. ¿Entonces me cuidas con la memoria de quien ya amó? Él asintió, y con el deseo de volver a amar. Si tú lo permites. Ella no respondió, solo se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro, y allí, entre memorias, heridas y un calor que empezaba a crecer desde dentro, comprendió, no, todas las mujeres son amadas por su belleza, algunas son amadas por su historia, y Valentina, por primera vez, sintió que su historia apenas comenzaba. Esa noche, el cielo parecía sin estrellas, como si hasta el firmamento se hubiese callado, para escuchar lo que el corazón de Valentina aún no sabía decir. Caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de la casa, con los pies descalzos tocando el suelo frío y áspero. El retrato de Esperanza seguía sobre la mesa, iluminado solo por la luz temblorosa de la vela. La llama vacilaba, como si sintiera la misma duda que ardía dentro de ella. Valentina no lograba dormir ni entender. Tomás la amaba, eso ya lo sabía, pero lo que le dolía era saber que él ya había amado antes, y que ese amor llevaba su misma sangre. Era imposible no sentirse sustituta, repetición, eco. Se sentía dividida. Una parte de ella quería correr, desaparecer, gritar. La otra quería quedarse, sentir, tocar. Fue entonces cuando él apareció en el umbral de la puerta, aún con la camisa abierta del trabajo en el campo, la piel sudada, los ojos atentos. ¿Puedo entrar?, preguntó. Ella no respondió, pero tampoco dijo que no. Tomás entró despacio, se sentó en el banco de madera, al otro lado de la sala. No intentó acercarse, no alzó la voz, solo respiró, hondo. El silencio entre ellos era denso, pero no vacío. Era el tipo de silencio que grita todo lo que la boca no puede decir. Valentina finalmente habló. ¿Me ves a mí o ves lo que perdiste? Tomás bajó la mirada, luego levantó el rostro. Con firmeza, vi lo que perdí cuando llegaste, pero después comencé a ver lo que podría ganar, si tuviera el valor de sentir otra vez. Ella frunció el ceño. ¿Y lo tuviste? Él respondió sin dudar. Aún no, porque no puedo sentir lo que tú no me permites ofrecer. Las palabras fueron dichas con calma, sin reproche, pero con la verdad clavada en ellas. Valentina se acercó un poco, se sentó en el suelo, cerca del fuego.
Quedaron allí los dos en silencio. La llama crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de la casa. Entonces ella preguntó en voz baja: ¿por qué nunca intentaste tocarme? Ni cuando tenía fiebre, ni cuando dormí cerca de ti en la terraza. ¿Por qué? Tomás se inclinó hacia adelante. Sus manos firmes se entrelazaron sobre las rodillas. Porque el amor, doña Valentina, no es hambre, es tiempo, es espacio, es escucha. Ella lo miró como si escuchara una lengua olvidada. Pero soy tuya, fui entregada a ti como posesión. Tomás cerró los ojos como quien siente un peso en el pecho. Tú no eres posesión, eres persona, y yo no toco lo que no se entrega. Valentina sintió la garganta cerrarse, porque en ese instante lo entendió. Tomás era libre por dentro, incluso esclavizado, incluso marcado. Él amaba por elección, con límites, con dignidad. Ella, que siempre fue vista como objeto, como castigo, como exceso, ahora era vista como mujer, entera, completa, respetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si me entrego?, susurró. Tomás se acercó, pero se detuvo a pocos centímetros. Solo si es por elección, no por lástima, no por gratitud, ni por el pasado, sino por el ahora. Ella extendió la mano temblorosa y tocó su rostro, la piel caliente, la barba áspera, el olor a tierra, madera y a un hombre que vive con honor. Tengo miedo, dijo ella con la voz quebrada. Él sonrió levemente. Yo también, y fue entonces cuando juntaron sus frentes, sin beso, sin prisa, solo piel con piel, respiración con respiración, y en ese instante, todo lo que era duda se transformó en semilla. Aún no eran amantes, ni promesa, pero eran posibilidad. Y para Valentina, que pasó la vida siendo negada incluso por sí misma, esa era la mayor forma de amor que jamás había conocido. El amanecer llegó con un silencio diferente. No era el silencio del vacío, sino de la esperanza. Un silencio preñado, a punto de ser llenado por algo sagrado. Valentina despertó con el corazón acelerado. La brisa que entraba por la ventana traía el perfume de las flores del campo y el sonido lejano de las campanas de la pequeña capilla del pueblo vecino. Era el día de descubrir la verdad sobre Esperanza. La revelación había llegado a través de una criada anciana, que la buscó de forma tímida 2 días después del encuentro emocional con Tomás. Con los ojos llenos de culpa, confesó: la niña no murió, fue entregada a un convento, un refugio secreto para hijas ilegítimas de la corte. Queda más allá de las montañas, cerca del viejo molino. Valentina apretó la mano de la mujer sin ira. Solo había urgencia y promesa. Ahora, montada en un caballo pequeño junto a Tomás, seguía por senderos estrechos, cruzando arroyos y bosques dormidos. El camino era sinuoso, pero su propósito era claro. El convento era modesto, con muros bajos, de piedra, una pequeña huerta y una capilla sencilla de madera lavada por el tiempo. Niñas corrían en el patio de tierra, vestidas con ropas lisas, sin color, pero con ojos llenos de vida. Una mujer de velo blanco, la madre Josefina, los recibió, con una mirada directa. La niña Soledad siempre supo que había algo diferente en ella. Sabía que no nació aquí, que no pertenecía al silencio, dijo, guiándolos por un pasillo con olor a pan recién horneado y flores secas. Valentina se detuvo frente a una puerta de madera. El corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en las paredes. La puerta se abrió lentamente. Allí, sentada sobre una estera, una niña de cabello largo y castaño leía un libro antiguo. Los ojos eran los de Esperanza, pero la nariz, el mentón, todo en su rostro gritaba algo que Valentina ya reconocía en el espejo. Era sangre, era raíz. Soledad, llamó con voz temblorosa. La niña levantó la mirada. Sí, Valentina, se arrodilló, los ojos llenos de lágrimas. Aún no me conoces, pero yo te conozco desde antes de que nacieras. Tomás entró poco después,
Su mirada se transformó al ver a la niña, una mezcla de asombro, ternura y reverencia, como quien encuentra un pedazo perdido del alma. La madre observaba en silencio. ¿Eres mi madre?, preguntó Soledad bajito. Valentina sonrió, las manos apretadas contra el pecho. No, Flor, soy tu prima, pero quizás también pueda ser tu madre, si tú quieres. Soledad miró a Tomás. Él se volvió hacia Valentina. Ella se volvió hacia él. Tomás dio un paso al frente. Se arrodilló, con los ojos brillosos. Tomó una de las pequeñas manos de la niña. Soy el hombre que amó a tu madre con toda el alma y que fue impedido de conocerte. Soledad los miró, a ambos. Después de unos segundos de silencio, esbozó una sonrisa tímida, casi como una flor naciendo. ¿Entonces ahora puedo tener una familia? Valentina lloraba sin intentar esconderlo. Nunca dejaste de tenerla. De regreso a casa, Soledad montaba un caballo pequeño guiado por Valentina. Tomás caminaba al lado. El sol los envolvía con luz dorada, y el camino parecía menos áspero. En la casa de madera, Soledad observaba todo con ojos curiosos. Tocaba el banco, las flores secas, los libros de Tomás, las telas de Valentina. ¿Aquí es casa?, preguntó. Sí, pero ahora más que nunca, respondió Valentina acariciando su cabello. Esa noche, los tres cenaron juntos. Raíces cocidas, pan de maíz y té dulce. Soledad reía por cosas simples. Contaba historias que había leído en los libros del convento. Tomás sonreía en silencio, los ojos fijos en ella, como quien intenta grabar cada gesto. Antes de dormir, Valentina le contó a la niña la historia de su madre, Esperanza, sin rencor, solo con amor. Soledad se durmió con la cabeza en el regazo de Valentina y Tomás, sentado al lado, acarició el cabello de ambas con la delicadeza de un hombre que sabía que ahora todo tenía sentido. Esa noche, Valentina miró al cielo por la ventana y pensó, el amor no es solo reencuentro, es reconstrucción, y por primera vez se sintió completa. Pero 3 días después, mientras Soledad jugaba con muñecas de paja que Tomás había hecho, una carroza negra apareció en el horizonte. El sonido de las ruedas sobre la tierra seca retumbaba como tambores de guerra. Valentina reconoció inmediatamente el sonido de la rueda, el escudo dorado en el lateral. La familia Mendoza. Su estómago se contrajo. Tomás salió de la huerta con las manos sucias de tierra, el rostro tenso. Soledad dejó de jugar, sintiendo el cambio en el aire. De la carroza bajaron 3 hombres. El conde Ricardo, padre de Valentina, vestido de negro como siempre. A su lado, don Gaspar, su hermano mayor, el padre de Esperanza, y un tercer hombre, que Valentina no reconocía, alto, delgado, con ropas finas y mirada calculadora. Valentina, dijo el conde con voz fría, han llegado a nuestro conocimiento ciertas irregularidades. Ella se posicionó entre los hombres y Soledad, que corrió a esconderse detrás de ella. ¿Qué irregularidades?, preguntó con voz firme. Don Gaspar dio un paso al frente. La niña bastarda, la retiraste del convento sin autorización. Eso es robo. Robo es lo que ustedes hicieron con ella, respondió Valentina. Separaron a una hija de su padre. Mintieron sobre su muerte. El tercer hombre habló por primera vez. Soy don Rodrigo, consejero real. He venido a resolver esta situación de forma civilizada. Tomás se acercó despacio. Sus ojos estaban alertas, pero sus manos visibles, sin amenaza. La niña se queda, dijo con voz baja pero firme. El conde Ricardo rió con desprecio. ¿Un esclavo dando órdenes? ¿Olvidaste tu lugar? Mi lugar, dijo Tomás, dando otro paso, es al lado de quien elijo proteger. La tensión en el aire era palpable. Soledad se aferró a la falda de Valentina, temblando. Don Rodrigo abrió un pergamino. Tenemos aquí una orden real. La niña debe regresar al convento. Tú, esclavo, serás transferido a las minas de plata, en el norte. Y tú, Valentina, volverás a casa. No, dijo Valentina,
con una voz que cortó el aire como una cuchilla. No volveré, y ellos tampoco. El conde Ricardo avanzó con ira. No tienes elección. Eres mi hija, fui tu hija, corrigió Valentina. Ahora soy mujer de mi propia elección. Fue entonces cuando Soledad salió de detrás de Valentina. La niña, pequeña pero valiente, miró directamente a don Gaspar. ¿Eres mi abuelo?, preguntó con voz clara. Don Gaspar vaciló. Por un momento, su rostro endurecido mostró una grieta. Llora, sí, admitió. Mi madre habló de ti antes de morir, dijo Soledad con una firmeza que sorprendió a todos. Dijo que tenías miedo del amor. El silencio fue ensordecedor. Ella no murió de fiebre, continuó la niña, murió de tristeza. ¿Por qué? Le quitaste al hombre que amaba. Don Gaspar palideció, sus manos temblaron. Tomás se arrodilló al lado de Soledad. Cuéntales, pequeña, cuéntales lo que tu madre te dijo. Soledad respiró hondo. Mamá me dijo que el amor verdadero es más fuerte que los títulos, que un hombre que ama de verdad vale más que 1000 nobles que solo saben odiar. Las palabras de la niña cayeron como piedras en un lago silencioso. Don Rodrigo intentó retomar el control. Esas son fantasías de una niña. Tenemos órdenes que cumplir. Pero algo había cambiado. Don Gaspar miraba a Soledad como si viera esperanza. Por primera vez, el conde Ricardo parecía más pequeño, menos imponente. Fue entonces cuando Valentina tomó la decisión que lo cambiaría todo. Si quieren llevarse a alguien, dijo caminando al centro del grupo, llévenme a mí, pero dejen en paz a Tomás. Y Soledad, no, dijo Tomás, levantándose. Si alguien se va, nos vamos todos. ¿Y a dónde irían?, zombó el conde Ricardo. ¿Un esclavo fugitivo y 2 mujeres? No durarían ni una semana. Valentina miró a Tomás, luego a Soledad. En sus ojos había una determinación que nunca había existido antes. Entonces que sea una semana de libertad, dijo ella, mejor que una vida entera de prisión. Don Rodrigo frunció el ceño. Están hablando de fuga. Eso es un crimen contra la corona. Crimen, dijo Tomás dando un paso al frente, fue separar una familia. Crimen fue vender a un hombre libre como esclavo. Crimen fue mentir sobre la muerte de una madre. El enfrentamiento alcanzaba un punto crítico. Los hombres de la escolta comenzaron a moverse, las manos hacia las espadas. Fue entonces cuando Soledad hizo algo inesperado. La niña caminó hasta don Gaspar y le entregó una pequeña flor seca. Esto era de mamá, dijo ella. Ella la guardaba en el libro de oraciones. Dijo que cuando él estuviera listo para amar de nuevo, yo debía entregársela. Don Gaspar miró la flor. Sus manos temblaron al tomarla, y, por primera vez en años, una lágrima rodó por su rostro endurecido. Esperanza, susurró. Ella te perdonó, dijo Soledad. ¿Ahora puedes dejarme ser feliz? El momento de silencio que siguió fue eterno. El viento susurraba entre los árboles y el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de dorado. Don Gaspar miró a Tomás, luego a Valentina, finalmente a Soledad. Don Rodrigo, dijo con voz quebrada, creo que ha habido un error en nuestros papeles. El consejero real frunció el ceño. ¿Cómo así? La niña, dijo don Gaspar rompiendo el pergamino por la mitad, se queda donde es feliz. El conde Ricardo estalló. Has enloquecido. No puedes hacer eso. Sí puedo, respondió don Gaspar con renovada firmeza. Soy su abuelo, y ya me equivoqué una vez. Don Rodrigo intentó protestar, pero don Gaspar lo interrumpió. A menos que quieras explicarle al rey por qué separamos a una familia cuando la propia familia la perdona. Valentina apenas podía creerlo. Tomás le tomó la mano. Soledad sonreía como si supiera que ese momento llegaría. El conde Ricardo subió a la carruaje furioso. Vas a pagar por esta traición, hermano. Ya pagué, respondió don Gaspar. Durante demasiados años. Antes de partir, don Gaspar se acercó a Soledad por última vez. ¿Puedo visitarte a veces?, preguntó con humildad. Si vienes con amor, respondió la niña, siempre serás bienvenido. Y así, mientras la carruaje se alejaba,
llevándose el pasado, una nueva familia se formaba en el presente, no por sangre ni ley, sino por elección, la elección de amar. A pesar de todo, esa noche, los tres se sentaron bajo las estrellas. Soledad se durmió entre Valentina y Tomás, y supieron que habían ganado la batalla más importante de sus vidas, la batalla por el derecho a amar. Pasaron 3 semanas desde la partida de don Gaspar, y la vida en la casa de madera había adquirido un nuevo ritmo. Soledad aprendía a plantar, junto a Tomás, mientras Valentina le enseñaba a coser y leer durante las horas más calurosas del día. Era una vida simple, pero plena, pero la paz no duraría mucho. Una mañana, mientras Valentina preparaba la masa del pan, escuchó el sonido de caballos acercándose, muchos caballos. Miró por la ventana y su sangre se heló. Una comitiva real avanzaba con estandartes ondeando al viento y armaduras reluciendo al sol. Al frente, montado en un caballo negro, venía el propio conde Ricardo, pero esta vez no iba solo. A su lado cabalgaba don Fernando de Castilla, primo del rey, conocido por su crueldad y sed de poder, y detrás de ellos, una escolta de 20 soldados armados. Tomás, llamó Valentina con urgencia. Él apareció corriendo desde la huerta, con Soledad aferrada a su mano. Al ver la comitiva, su rostro se endureció. «Lleva a Soledad adentro», dijo con voz baja. «Quédense con ella». «No», respondió Valentina con firmeza. «Enfrentamos esto juntos». La comitiva se detuvo frente a la casa. El conde Ricardo descendió del caballo con arrogancia, seguido por don Fernando, un hombre alto y delgado, con barba puntiaguda y ojos fríos como el hielo. «Valentina», dijo el conde con voz que cortaba el aire, «tu pequeña rebelión ha llegado a su fin». Don Fernando sacó un pendón, enviado directo del rey. «Todos están arrestados por desacato a la autoridad real, secuestro de una menor e incitación a la rebelión». Valentina sintió que Soledad temblaba a su lado, pero mantuvo la voz firme. «¿Rebelión?», se rió don Fernando con desdén. «Un esclavo fugitivo, una noble deshonrada y una bastarda robada del convento, esto es crimen, no paz». Tomás dio un paso al frente. «Yo no huyé, fui entregado como recompensa y cumplí con mi parte». «Tu parte», dijo el conde Ricardo, «era servir en silencio, no formar una familia fingida». Las palabras cayeron como latigazos. Soledad salió de detrás de Valentina con los ojos llenos de ira. «No está fingida», gritó la niña, «ellos me aman de verdad». Don Fernando la miró con desprecio. «Cállate, niña, regresas al convento hoy mismo». «No», dijo Tomás con voz que resonó como trueno. «Ella se queda». El aire se tensó. Los soldados llevaron las manos a las empuñaduras. Don Fernando sonrió con crueldad. «¿Un esclavo atreviéndose a desafiarme? Esto será interesante». Entonces, Valentina tomó la decisión más valiente de su vida. Caminó al centro del grupo y miró directamente a los ojos de don Fernando. «Si quieren a alguien para castigar», dijo con voz clara y fuerte, «castiguen a mí. Fui quien decidió quedarme. Fui quien trajo a Soledad del convento. Fui quien eligió esta vida». El conde Ricardo estalló de furia. «No tienes derecho a elegir nada. Eres mi hija». «Fui tu hija», corrigió Valentina, «hasta el día que me vendiste como ganado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los soldados parecían incómodos. Don Fernando rompió el silencio. «Muy bien, si quieres asumir la responsabilidad, asumirás también las consecuencias. Serás juzgada por traición a la familia y la corona». «¿Y cuál sería mi pena?», preguntó Valentina sin mostrar miedo. «Muerte», dijo don Fernando con frialdad. «Enforcamiento público como ejemplo para otras mujeres que se atrevan a desafiar el orden». Soledad gritó y corrió a abrazar a Valentina. Tomás apretó los puños, sabiendo que un movimiento en falso provocaría una tragedia para todos. Don Fernando continuó con sonrisa cruel. «El rey es misericordioso. Hay una alternativa. Valentina, espera, vuelves a casa, te casas con quien tu padre elija, y olvidas esta fantasía».
El esclavo será enviado a las minas, donde morirá en pocos años. La niña volverá al convento y se quedará allí hasta morir de vieja. ¿Esa es vuestra misericordia?, preguntó Valentina con ironía. Es más de lo que merecen, respondió don Fernando. Entonces sucedió algo inesperado. De entre los soldados, un hombre mayor se aventuró. Era el capitán de la guardia, un veterano con cicatrices en el rostro. Mi señor, dijo con voz respetuosa, pero firme, ¿puedo hablar? Don Fernando frunció el ceño. ¿Qué es? Capitán Miguel, conocí al padre de esa niña, dijo el capitán mirando a Soledad. Luché al lado de Tomás en 3 batallas. Él salvó mi vida 2 veces. El aire se tensó aún más. ¿Y? Preguntó don Fernando con impaciencia. Un hombre que salvó vidas no merece ver a su familia destruida, dijo el capitán Miguel, especialmente cuando no ha cometido ningún crimen. Don Fernando enrojeció de ira. Estás cuestionando mi autoridad. Capitán, estoy cuestionando si esto es realmente voluntad del rey, respondió el capitán sin retroceder. ¿O solo la tuya? El enfrentamiento entre ambos creó grietas en la autoridad de don Fernando. Algunos soldados comenzaron a murmurar entre sí. Valentina comprendió que era el momento, dio un paso al frente y habló en voz alta para que todos escucharan. El capitán Miguel tiene razón. Tomás sirvió al reino con honor, salvó vidas nobles en batalla, y su recompensa fue ser separado de la mujer que amaba, tener a su hija robada y vivir como esclavo. Se volvió hacia los soldados. Ustedes, que luchan por sus familias, ¿creen justo que un hombre sea castigado por defender la suya? Los murmullos crecieron y algunos soldados bajaron las armas. Don Fernando comprendió que estaba perdiendo el control. Silencio, gritó, yo represento al rey. Entonces demuéstralo, respondió una voz fuerte proveniente del camino. Todos se giraron. Un caballero solitario se acercaba, vistiendo los colores reales. Cuando don Fernando se acercó, palideció. Apareció don Alfonso, hermano menor del rey, famoso por su justicia y sabiduría. Mi primo Fernando, dijo don Alfonso bajando del caballo, conveniente hallarlo aquí. Don Fernando balbuceó. Cumplía órdenes reales. Órdenes que desconozco, respondió don Alfonso con frialdad. Fui yo quien redactó la recompensa original para este hombre, significó hacia Tomás. Salvaste la vida del marqués de Sevilla, ¿no es cierto? Tomás asintió. Sí, mi señor. ¿Y tu recompensa? Fue una compañera, no una esclava, continuó don Alfonso. Una compañera libre para elegir quedarse o partir. Don Fernando trató de objetar. Pero ella es noble, no puede elegir su propia vida, interrumpió don Alfonso, especialmente después de haber sido tratada como propiedad por su propia familia. Se volvió hacia Valentina. Señora, ¿la entregaron contra su voluntad? Sí, mi señor, respondió ella. ¿Y ahora eliges quedarte por tu propia voluntad? Sí, asintió Valentina. Entonces no hay delito aquí, sentenció don Alfonso. Solo una familia formándose por amor, no por fuerza. El conde Ricardo intentó contenerse. Ella es mi hija, tengo derechos sobre ella. Los tenía, corrigió don Alfonso hasta el momento en que la entregó como objeto. En ese instante perdió todos los derechos de padre, dirigiéndose a don Fernando. Y tú, primo, excediste tu autoridad. El rey sabrá de este intento de abuso de poder. Don Fernando retrocedió, sabiendo que su posición peligraba. Se dirigió a Soledad. ¿Y tú, pequeña? La miró con voz amable. ¿Dónde prefieres quedarte? Con mi familia, respondió, sin dudar, tomando las manos de Valentina y Tomás. Así sea, declaró don Alfonso, por autoridad real, declaro esta familia libre y protegida por la corona. La victoria fue total. Don Fernando y el conde Ricardo partieron derrotados, llevándose solo su rabia y humillación. Don Alfonso se quedó para un consejo final. Vivan bien, aconsejó, pero con discreción.
Aún hay muchos que no entienden que el amor verdadero no conoce barreras de clase ni color. Esa noche, los tres se abrazaron bajo las estrellas. Habían enfrentado la mayor tormenta de sus vidas y emergido más fuertes. Ahora somos verdaderamente libres, dijo Valentina. Ahora somos verdaderamente familia, añadió Tomás. Y podemos empezar nuestra propia historia, susurró Soledad. Y bajo el cielo estrellado, comenzó una nueva vida. El refugio del valle, la puerta de madera fue pintada de azul claro. En el patio, flores brotaban en vasijas hechas de calabazas. El aroma del jabón de hierbas, preparado en grandes ollas de hierro, se extendía por el aire. Niñas corrían entre las plantaciones de maíz, riendo. Mujeres cantaban canciones antiguas mientras cosían al sol. La antigua casa de Tomás fue llamada el refugio del valle y quien lo mantenía vivo era Valentina. Caminaba con vestido de lino crudo, el cabello atado con un pañuelo bordado. Por Soledad, los pies descalzos, marcando la tierra como raíces firmes. Sus ojos ya no buscaban aprobación, ahora buscaban propósito. Tras la victoria contra don Fernando y el amparo real, Valentina decidió convertir la casa en algo más grande que un hogar, un santuario, un nuevo comienzo. Acogió a jóvenes que habían sido expulsadas de la corte, por embarazos no autorizados, niñas huérfanas de la guerra, hijas olvidadas, viudas sin rumbo. A cada una les ofreció refugio, enseñanza y respeto. Cada una tenía una misión. Unas recolectaban hierbas, otras aprendían a coser, hilar, leer y escribir. La huerta crecía cada semana. El horno de barro, construido por Tomás con ayuda de las más expertas, exhalaba el aroma de pan fresco cada mañana. Valentina enseñaba con ternura y firmeza, con esa voz serena de quien sabe que el amor necesita raíces profundas para florecer. Ella vengaba más que telas, tejía historias, sanaba ausencias. Una tarde, una joven llamada Esperanza, flaquita, con ojos que reflejaban más dolor que años vividos, se acercó con timidez. Doña Valentina, ¿aquí también puedo ser alguien? Valentina tomó sus manos con ternura, firmes, grandes, ahora llenas de autoridad sin violencia. Ya eres alguien. Solo necesitas recordarlo. Esperanza lloró porque nunca nadie le había dicho eso. Tomás observaba desde cerca, no como líder ni salvador, sino como un soporte. Arreglaba techos, plantaba árboles, fabricaba juguetes de madera para Soledad y los niños, y cada noche se sentaba con Valentina en el porche, en silencio, un silencio que ahora significaba plenitud. Soledad crecía como la tierra que la rodeaba, fértil, colorida, fuerte. Estudiaba con los libros que Valentina había traído del convento, cantaba al lavar la ropa, aprendía palabras en 3 idiomas, llamaba a Tomás abuelo del corazón y a Valentina mamá. Los vecinos, que antes fruncían el ceño, ahora se detienen en el camino para saludar. Algunos piden consejo, otros donan semillas, barro, pan, y todos dicen, usted hizo aquí lo que los nobles nunca hicieron por nosotros. Valentina sonreía sin vanidad, porque ahora sabía, su nobleza no estaba en la sangre, sino en lo que brotaba de sus manos. En el centro de la casa mandó construir un mural de madera. Ahí colgaron retratos dibujados a mano de cada mujer que pasó por el refugio. Sobre ellos, tallado por Tomás, se leía, donde no hubo lugar, creamos suelo. Y por la noche, bajo la luz suave de las lámparas, Valentina se sentaba con Soledad a contar historias reales, de dolor, superación y coraje, y la niña preguntaba con ojos brillantes, mamá, ¿por qué la gente mala tiene tanto miedo de las buenas? Valentina acariciaba su cabello y respondía, porque las buenas muestran lo que ellos negaron a sí mismos. Era una mañana de domingo cuando todo volvió a cambiar. Valentina enseñaba a un grupo de madres jóvenes a preparar remedios con hierbas cuando escuchó gritos en el camino principal. Corrió a la puerta y vio una carreta vieja llegando, tirada por 2 caballos cansados. En la caja, 5 mujeres caminaban a pie,
algunas con bebés, otras sosteniendo ancianas, ropas rasgadas, rostros polvorientos, ojos llenos de miedo. La carreta se detuvo frente al refugio. Un hombre mayor bajó con dificultad y se acercó a Valentina. Señora, dijo con voz queda, me dijeron que aquí reciben a mujeres en peligro. Sí, respondió Valentina, siempre abiertas. El hombre indicó al grupo. Escaparon de un matrimonio forzado. La más joven tiene 14 y su prometido 60. La furia hirvió en las venas de Valentina, pero mantuvo la calma. Están a salvo ahora. Una mujer de mediana edad, la líder, se acercó. Tenía el pelo entrecano y la mirada firme. Soy Carmen. Estas son mis hijas y nietas. Escapamos de noche, pero vendrán por nosotras. ¿Quién vendrá?, preguntó Tomás, que se había acercado. Don Esteban Vasconcelos, respondió Carmen, con voz cargada de odio, un terrateniente que colecciona esposas jóvenes. Ya enterró a 4. Valentina y Tomás se miraron, conocedores de su reputación, cruel, poderoso y protegido por la corte. Tiene soldados, continuó Carmen, vendrán a buscarnos. Soledad llegó corriendo, atraída por el reguero de voces. Al ver a las niñas sucias y cansadas, fue a buscar agua y pan. Volvió y Valentina le dijo con firmeza, quédense, nadie será entregado contra su voluntad. Nadie mientras yo esté aquí. Esa noche, el refugio se convirtió en fortaleza. Tomás organizó turnos de vigila. Las mujeres más sabias enseñaron a las recién llegadas dónde esconderse si venían soldados. Valentina entregó cuchillos de cocina a quienes podían usarlos. No va a funcionar, dijo Carmen, desesperada. Tiene demasiado poder. Nos va a destruir a todos. Tal vez, admitió Valentina, pero si vamos a caer, caeremos luchando. Y si sobrevivimos, otras mujeres sabrán que es posible resistir. 3 días después, como Carmen había previsto, don Esteban llegó con una escolta de 15 hombres armados. Era un hombre gordo, con barba grisácea y ojos pequeños y crueles. Vestía ropas caras y montaba un caballo blanco ornamentado. «Salgan de la casa», gritó, «vengo a buscar lo que es mío». Valentina apareció en la puerta, flanqueada por Tomás y varias mujeres del refugio. «Nada aquí le pertenece», respondió, ella con voz firme. 5 mujeres de la familia Herrera me fueron prometidas en matrimonio, dijo don Esteban. Son legalmente mis esposas. El matrimonio forzado no es matrimonio, replicó Valentina, es esclavitud. Don Esteban rió con crueldad. Palabras bonitas de una mujer que vive con un esclavo. Tienen 5 minutos para entregármelas o invadiremos la casa. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Del interior de la casa salieron no solo las 5 mujeres de la familia Herrera, sino todas las demás que vivían en el refugio. 23 mujeres en total, incluida Soledad. Todas llevaban algo en las manos: cuchillos de cocina, hoces, hachas de leñador, piedras grandes. Sus ojos brillaban con determinación. Carmen dio un paso al frente. «Señor Vasconcelos, hagamos un trato». «¿Qué trato?», preguntó él con desprecio. «Luche contra una de nosotras. Si gana, se lleva a quien quiera. Si pierde, se va y no vuelve jamás». Don Esteban soltó una carcajada. «¿Luchar contra una mujer? Eso es ridículo». «¿Tiene miedo?», provocó Carmen. La provocación funcionó. El orgullo masculino de don Esteban fue herido de lleno. «Está bien», dijo bajando del caballo, «pero si gano, me las llevo a todas». «Acepto», dijo Carmen, pero Valentina dio un paso al frente. «No, si alguien va a luchar, seré yo». «Valentina». «No», susurró Tomás. «Yo comencé este refugio», dijo ella con determinación. «Es mi responsabilidad defenderlo». Don Esteban la miró y rió aún más fuerte. «¿Una gorda contra mí? Esto será más fácil de lo que imaginé». Sus palabras resonaron como una bofetada, pero Valentina no se echó atrás. Al contrario, sonrió. «Señor Vasconcelos», dijo con calma,
Está a punto de descubrir que subestimar a una mujer decidida es el mayor error que un hombre puede cometer. El duelo fue marcado allí mismo, en el patio del refugio, ante todos. Las reglas eran simples: quien cayera primero, perdía. Tomás se acercó a Valentina. No tienes que hacer esto. Sí, tengo, respondió ella, no solo por ellas, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas inadecuadas. Soledad abrazó su cintura. Mamá, vas a ganar. Valentina sonrió y acarició su rostro. Lucharé como si mi vida dependiera de ello. ¿Por qué depende? El círculo se formó. Hombres de un lado, mujeres del otro. En el centro, Valentina se enfrentaba a don Esteban, sabiendo que ese momento definiría no solo el destino del refugio, sino el futuro de todas las mujeres que osaban soñar con libertad. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo como sangre, y en la tierra rojiza del patio, dos visiones del mundo estaban a punto de colisionar. La lucha por la dignidad apenas comenzaba. No va a funcionar, dijo Carmen, desesperada. Tiene demasiado poder, nos va a destruir a todos. Tal vez, admitió Valentina, pero si vamos a caer, caeremos luchando, y si sobrevivimos, otras mujeres sabrán que es posible resistir. 3 días después, como Carmen había predicho, don Esteban llegó con una escolta de 15 hombres armados. Era un hombre gordo, con barba canosa y ojos pequeños y crueles. Vestía ropas costosas y montaba un caballo blanco ornamentado. «Salgan de la casa», gritó, «vengo a buscar lo que es mío». Valentina apareció en la puerta, flanqueada por Tomás y varias mujeres del refugio. «Nada aquí es suyo», respondió ella con voz firme. 5 mujeres de la familia Herrera me fueron prometidas en matrimonio, dijo don Esteban. Son legalmente mis esposas. Un matrimonio forzado no es matrimonio, replicó Valentina. Es esclavitud. Don Esteban rió con crueldad. Palabras bonitas de una mujer que vive con un esclavo. Tienen 5 minutos para entregarlas o invadimos la casa. Entonces ocurrió algo inesperado. No solo salieron las 5 mujeres de la familia Herrera, sino todas las demás que vivían en el refugio. 23 mujeres en total, incluyendo a Soledad. Todas llevaban algo en las manos: cuchillos de cocina, hoces, hachas de leñador, piedras grandes. Sus ojos brillaban con determinación. Carmen dio un paso al frente. «Señor Vasconcelos, vamos a hacer un trato». «¿Qué trato?», preguntó él con desprecio. «Luche contra una de nosotras. Si gana, se lleva a quien quiera. Si pierde, se va y no vuelve jamás». Don Esteban soltó una carcajada. «¿Luchar contra una mujer? Eso es ridículo». «¿Tiene miedo?», provocó Carmen. La provocación funcionó. El orgullo masculino de don Esteban fue tocado. «Está bien», dijo bajando del caballo, «pero cuando gane, me llevaré a todas ustedes». «Acepto», dijo Carmen, pero Valentina dio un paso al frente. «No, si alguien va a luchar, seré yo». «Valentina». «No», susurró Tomás. «Yo fundé este refugio», dijo ella con determinación. «Es mi responsabilidad defenderlo». Don Esteban la miró y soltó otra carcajada. «¿Una gorda contra mí? Esto será más fácil de lo que imaginé». Sus palabras fueron como una bofetada en el aire, pero Valentina no retrocedió. Al contrario, sonrió. «Señor Vasconcelos», dijo con calma, «está a punto de descubrir que subestimar a una mujer decidida es el mayor error que un hombre puede cometer». El duelo fue marcado. Sería allí mismo, en el patio del refugio, presenciado por todos. Las reglas eran simples: quien cayera primero, perdía. Tomás se acercó a Valentina. «No necesitas hacer esto». «Sí, lo necesito», respondió ella, «no solo por ellas, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas inadecuadas». Soledad abrazó su cintura. «Mamá, vas a ganar». Valentina sonrió y acarició el rostro de la niña. «Voy a luchar como si mi vida dependiera de ello». «¿Por qué depende?». El círculo se formó. Hombres de un lado,
mujeres del otro. En el centro, Valentina enfrentaba a don Esteban, sabiendo que ese momento definiría no solo el destino del refugio, sino el futuro de todas las mujeres que se atrevieron a soñar con libertad. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo como la sangre, y en la tierra roja del patio, dos visiones del mundo estaban a punto de chocar. La lucha por la dignidad apenas comenzaba. El círculo estaba formado. De un lado, los hombres de don Esteban, con sus espadas relucientes y armaduras de cuero. Del otro, las mujeres del refugio, con sus instrumentos simples y corazones decididos. En el centro, bajo la luz dorada del atardecer, Valentina y don Esteban se miraban fijamente. Él era más grande, más pesado, más fuerte, pero ella tenía algo que él jamás tuvo, la fuerza de quien lucha no solo por sí misma, sino por todas las que vinieron antes y por todas las que vendrán después. Última oportunidad de rendirte, gorda, se burló don Esteban, quitándose la camisa y mostrando músculos aún firmes, a pesar de la edad. Valentina no respondió, solo se colocó en posición, los pies firmes en la tierra roja, los ojos fijos en su oponente. Tomás le había enseñado algunos movimientos básicos de defensa durante los años juntos, pero sabía que su verdadera arma no era la técnica, era la determinación. «Empiecen», gritó Carmen. Don Esteban avanzó como un toro furioso, esperando derribar a Valentina con el primer golpe, pero ella se esquivó en el último instante, usando el propio peso de él en su contra. Él pasó de largo y casi cayó. El público femenino gritó de alegría. Los soldados murmuraron sorprendidos. «Suerte de principiante», gruñó don Esteban, girando para atacar otra vez. Esta vez fue más calculador, intentando atraparla por los brazos. Valentina dejó que se acercara. Luego, le dio un arrodillazo en el estómago. Él gimió de dolor y retrocedió. «Imposible», murmuró uno de los soldados. «La señora está ganando», gritó Soledad, pero don Esteban estaba lejos de ser vencido. Lleno de rabia, agarró un puñado de tierra y lo arrojó a los ojos de Valentina. Temporalmente ciega, ella no vio el puñetazo que vino después. El impacto la lanzó al suelo. «Ahora sí», celebró don Esteban, avanzando para terminar la pelea, pero Valentina rodó hacia un lado, limpió los ojos rápidamente y se levantó. Había sangre en la comisura de su boca, pero su mirada seguía firme. «Luchas como un cobarde», dijo con voz clara. «Y tú hablas demasiado para alguien que está perdiendo», respondió él, atacando de nuevo. La pelea continuó por largos minutos. Valentina recibía más golpes, pero también devolvía cuando podía. Usaba su inteligencia contra la fuerza bruta de él, su agilidad contra su peso. El sol estaba casi por completo escondido cuando don Esteban logró agarrarla por detrás, rodeando su cuello con el brazo. «Se acabó», dijo, jadeando. «Ríndete». Valentina sentía que le faltaba el aire, que la vista se nublaba, pero entonces oyó la voz de Soledad gritando: «Mamá, recuerda quién eres». Y ella recordó a la niña gorda, humillada en el palacio, recordó a la mujer, entregada como castigo, recordó todas las noches de dolor y todas las mañanas de esperanza, recordó a cada mujer del refugio, que encontró fuerza para empezar de nuevo. Con el último aliento que le quedaba, Valentina pisó con fuerza el pie de don Esteban, y cuando él aflojó el agarre por un instante, le dio un cabezazo hacia atrás, golpeándole la nariz. Él la soltó, gritando de dolor y sangre. Valentina se giró y, con toda la fuerza que pudo reunir, lo empujó. Don Esteban, ya desequilibrado por el dolor y el cansancio, tropezó y cayó pesadamente al suelo. Quedó allí, jadeando y derrotado. El silencio fue total por un instante. Luego, estallaron los gritos de victoria de las mujeres. Soledad corrió a abrazar a Valentina, seguida por todas las demás. Don Esteban se levantó lentamente, el rostro rojo de humillación. Esto no puede estar pasando». «Pasó», dijo Valentina, aún jadeando,
pero victoriosa. Ahora cumpla su palabra y márchese. Mis hombres, empezó él, mirando a los soldados, pero los soldados no se movieron, algunos incluso, bajaron las armas, acababan de ver a una mujer derrotar a un hombre en combate limpio, y eso cambió algo en su forma de ver el mundo. Uno de los soldados, un joven de no más de 20 años, dio un paso al frente. Señor, una apuesta es una apuesta, tenemos que irnos. Don Esteban miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de desaprobación o indiferencia. Su derrota había roto el mito de su invencibilidad. Esto no ha terminado, murmuró él, subiendo a su caballo. Para nosotros, sí, respondió Valentina. Usted ya no tiene poder sobre estas mujeres. Y así, humillado y vencido, don Esteban se fue con sus hombres, dejando atrás no solo a las mujeres que había venido a reclamar, sino también un pedazo de su reputación. Esa noche, el refugio celebró, como nunca antes. Se encendieron fogatas, se compartió comida y se contaron historias. Valentina, con el rostro aún golpeado por la lucha, se convirtió en una leyenda viva. Doña Valentina, dijo Carmen, con lágrimas en los ojos, usted nos salvó la vida. Nos salvamos entre todas, corrigió Valentina. Ese es el poder de las mujeres unidas. Los años que siguieron fueron de crecimiento y prosperidad para el refugio del valle. La historia de la lucha de Valentina se esparció por todo el reino, atrayendo mujeres de tierras lejanas. Algunas venían en busca de protección, otras simplemente querían aprender a vivir con dignidad. Valentina envejeció con gracia, el cabello cubriéndose de hilos plateados que brillaban al sol como polvo de estrellas. Sus manos, marcadas por las líneas del trabajo, aún eran firmes, pero ahora sabían cuándo descansar. La piel llevaba marcas suaves de la vida, y los ojos seguían intensos como siempre, solo que ahora sin peso, sin dolor. Era una tarde de otoño cuando el cielo se tiñó de rosa y dorado, con nubes esparcidas como velos danzando al viento. Los años habían transformado el refugio en una pequeña aldea próspera. Las casas de madera se multiplicaron, la huerta se convirtió en granja, y lo que comenzó como abrigo para unas pocas se volvió hogar para cientos. Valentina se sentaba, en su silla de madera, trenzada con paja. A su lado, Soledad, ahora una joven mujer, leía en voz alta para un grupo de niñas sentadas sobre esteras en el suelo. El libro era antiguo, de tapa gruesa y hojas gastadas, pero las palabras dentro de él seguían vivas. Fue entregada como castigo, dada como castigo, pero amada como reina, leía Soledad, con voz firme y dulce, y en el barro, donde todos veían suciedad, ella hizo brotar flores. Las niñas, con ojos atentos, suspiraban. Algunas apoyaban la cabeza en los hombros de sus amigas, otras cerraban los ojos, como si quisieran guardar esa historia dentro del pecho. Soledad cerró el libro con cuidado, sonrió a su audiencia. ¿Y saben cómo se llamaba? Las niñas respondieron al unísono. Doña Valentina. Valentina rió suavemente. El sonido de su risa era como un tejido antiguo, cosido con hilos de alegría nueva. Bajó los ojos por un instante, con humildad, como quien todavía se sorprende con su propio camino. Tomás apareció en la puerta de la casa, más viejo, pero aún imponente, los hombros anchos, los ojos oscuros y vivos como en la juventud. Traía en las manos un cuenco con frutas recién cosechadas. Soledad corrió hacia él, lo abrazó por la cintura y juntos entraron en la cocina para preparar la cena. Valentina quedó sola por un momento, observando el atardecer. Allí, en esa terraza, recordó todo: el salón donde fue humillada, la carreta que la dejó en la casa de madera, el silencio de Tomás, la caída, la sanación, la verdad, la niña perdida, la mujer que eligió convertirse. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa triunfante, era una sonrisa de paz,
de conquista tranquila. Valentina no había vencido al mundo, se había vencido a sí misma, y eso era más que suficiente. Esa misma noche, bajo un cielo salpicado de estrellas y silencio, Soledad se le acercó con una vela en la mano. Me pidieron que eligiera un nombre para el nuevo jardín. ¿Puedo llamarlo Jardín Valentina? Ella respondió con los ojos llenos de lágrimas. Solo si prometes que vas a plantar amor todos los días. Soledad asintió. Luego, en un gesto que ya formaba parte del alma de ambas, tomó las manos de la mujer que la había criado y susurró: Tú me elegiste, y por eso soy libre. Valentina la abrazó fuerte, profundo, como quien sabe que las semillas más fuertes son las que crecen en el barro después de la lluvia. Antes de dormir, Valentina caminó hasta el mural de los recuerdos, tocó los retratos uno por uno y, en el centro, colocó un nuevo marco. En él estaba la imagen de Esperanza. Ahora tú también estás en casa, dijo en voz baja. Volvió a la terraza, miró al cielo. La luna brillaba entera, y allí, sola, con el viento y la historia, dijo la frase que cerraba su propio libro: fui dada como castigo, pero elegí quedarme, y en eso vencí. Los años siguieron pasando como páginas de un libro bien amado. Valentina se convirtió en abuela de decenas de niños que crecieron en el refugio, maestra de cientos de mujeres que aprendieron a vivir con dignidad, y leyenda para miles que escucharon su historia. Cuando finalmente partió, a los 72 años, en una tranquila mañana de primavera, todo el valle lloró. Su funeral fue una celebración de vida, con flores recogidas por manos femeninas y canciones entonadas por voces que ella había ayudado a encontrar. Soledad, ahora adulta y líder del refugio, habló en nombre de todas. Ella nos enseñó que el amor verdadero no conoce tamaños, colores ni clases, que la verdadera nobleza está en las acciones, no en la sangre, y que una mujer decidida puede mover montañas. El refugio del valle continuó prosperando por generaciones. La historia de Valentina fue contada y recontada, inspirando a mujeres por todo el reino a luchar por sus derechos, a elegir sus propias vidas, a crear sus propios destinos. Y así, la mujer que fue entregada como castigo se convirtió en símbolo de libertad. La niña gorda, humillada en los salones, se transformó en heroína cantada en las aldeas. Lo que comenzó como una vida de rechazo se completó como un legado de amor. En el jardín que lleva su nombre, una placa de madera grabada por Tomás aún permanece. Aquí vivió Valentina Mendoza. Fue entregada como castigo, pero eligió el amor. Nos enseñó que la verdadera belleza está en el coraje y que el corazón grande siempre encuentra su lugar en el mundo. Y cada mañana, cuando el sol nace sobre el valle, las flores plantadas por manos femeninas se abren para recibir la luz, recordando a todos que, como Valentina enseñó, donde no había lugar, siempre es posible crear tierra firme. Y así termina la historia de Valentina Mendoza y Tomás, dos almas rechazadas, que se encontraron tras una tormenta devastadora y construyeron el amor más fuerte de los tiempos coloniales, demostrando que la verdadera nobleza no está en la sangre o los títulos, sino en el coraje de defender a quienes amamos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por haber vivido esta épica travesía con nosotros. Déjanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más encendió tu corazón? Valentina enfrentando a Don Esteban en el duelo final, la creación del refugio para mujeres rechazadas, o tal vez el momento en que ella eligió quedarse y construir su propia familia. Nos vemos en la próxima historia. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal.